Rosalía Alonso es uruguaya. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Tiene estudios complementarios en periodismo audiovisual y producción. Ha trabajado como periodista, productora audiovisual y editora de video en la agencia France Press, en TV Ciudad, en Manso Films, en La Casa Madre, en TED Montevideo, en Efímero Teatral, en Lucero y en la Dirección Nacional de Cultura de Uruguay. Como realizadora y guionista, estrenó en 2021 su ópera prima, Cambalache, una serie documental sobre la actualidad del tango en Uruguay. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre los orígenes del tango, el cambio de los estereotipos en este género musical y el rol histórico de la mujer en la composición e interpretación del tango. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Rosalía Alonso. Rosalía, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchas gracias. Rosalía, ¿qué te inspiró a crear Cambalache? Bueno, me inspiró el baile, porque yo bailo tango, no de manera profesional, sino, bueno, de manera amateur. Y cuando empecé a bailar, empecé también a conocer una generación de gente más joven, que empezaba sobre todo a componer tangos, que era lo que más faltaba en Uruguay. Yo vengo de Montevideo, de Uruguay, y faltaba eso, faltaban personas que le dieran una perspectiva un poco más actual al tango. Entonces, cuando yo empecé a estudiar comunicación, cine particularmente, después de algunas experiencias de trabajo, dije, creo que podría ser bueno, o sea, podría aportar un granito de arena en registrar todo eso, todo lo que estaba pasando, y ahí fue que dije, pensé que podía ser bueno hacer una serie incluso, porque bueno, eran como tantas temáticas que yo quería abarcar. Y bueno, ahí fue que nació Cambalache, con un grupo de amigos y amigas que empezamos a trabajar. Y bueno, fue un largo proceso, pero bueno, así fue que nació. O sea, en realidad ese génesis viene de hace mucho tiempo, es un proyecto que ya se estaba construyendo desde que te empezaste a apasionar por el tango. Sí, creo que a medida que también me fue gustando más el tango, porque yo cuando empecé a bailar en realidad me llamaba mucho la atención el baile, pero no conocía mucho del tango. O sea, fui conociendo a medida que me fui interiorizando más en las orquestas, bueno, después en los cantantes y los intérpretes, ¿no? Y las letras, como que fue un mundo que fui descubriendo a medida también que iba descubriendo mi carrera, a medida que estudiaba, que bueno, en las prácticas también te vas entusiasmando más con la cámara, las entrevistas, y fue como que bueno, los dos procesos se dieron bastante en paralelo. Fueron convergiendo. Fueron convergiendo también porque bueno, muchos de los que trabajan en la serie son mis compañeros de generación de la facultad. Entonces, bueno, también creo que eso fue algo lindo, de que nosotros fuimos creando nuestros proyectos mientras íbamos estudiando y bueno, después de un tiempo los pudimos concretar y eso también creo que está, independientemente de mi pasión por el tango, también era como lindo ver que los proyectos de los amigos y de las amigas se van concretando. Cómo se hacen realidad esos sueños de la universidad. Rosalía, la serie está dividida en 8 capítulos. ¿Qué va a encontrar el espectador al ver Cambalache? Va a encontrar un recorrido por distintas temáticas dentro del tango, digamos como distintos componentes, por ejemplo, el baile, las letras, las orquestas, el bandoneón, la historia. La historia, que es el primer capítulo, que también un poco hacemos como una especie de resumen breve, ¿no? de la historia del tango, y también, bueno, llegar hasta la actualidad, que es de donde, digamos, partimos para contar el resto de los capítulos, ¿no? Que es mediados de los 2000, que es cuando, bueno, esta generación de la que formo parte empezó como a incursionar en hacer nuevas letras, en hacer nuevas composiciones, y bueno, desde allí es que empezamos a contar todos los demás capítulos, en los que, bueno, soy como una especie de guía, como un hilo narrativo entre los 8 capítulos que vamos conociendo a distintas personas, por ejemplo, en el capítulo de las letras, personas que se están dedicando actualmente a escribir tangos nuevos. En el caso de las voces también, intérpretes que están hoy cantando tango, entonces también siempre como que desde la perspectiva de, bueno, de qué implica estar haciendo tango hoy, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado el tango para las personas digamos que del siglo pasado, y cómo ha evolucionado en los jóvenes y cómo se vive el tango ahora en Uruguay? Bueno, yo creo que yo pienso que, bueno, siempre se ha vivido de la misma manera en el sentido de que, bueno, el sentimiento, imagino que debe ser similar, ¿no? de lo que nos atrae de la música, no sé, como esa nostalgia, ¿no? Los uruguayos y los argentinos siempre tenemos como esa cosa
más como bueno, que estamos muy marcados por la inmigración, entonces también hay mucho de eso del desarraigo de nuestros países, de nuestras tierras. Y bueno, creo que eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? ¿De qué hablan los tangos? Del barrio, de las amistades, del amor. Pero creo que sí hoy intentamos como, bueno, esto como si fuéramos una familia, que hay cosas que heredamos, que nos gustan, otras cosas que no, y las intentamos cambiar. Creo que con el tango es igual, ¿no? Como a nivel cultural y en otros géneros y en la literatura y en el cine, de que, bueno, hay ciertas cosas que las vemos con un contexto histórico, pero bueno, no quiere decir que tengamos que siempre estar reproduciendo ese contexto, porque no, porque esto es algo constantemente dinámico, y creo que en ese sentido, cómo lo estamos viviendo es también como lo vivimos a nivel social, ¿no? En mi caso, siendo mujer, también cuestionamos muchas cosas del tango, que bueno, ya no estamos tan de acuerdo, y no solamente en las letras, sino bueno, en la poca visibilidad que se le ha dado en el tango a las compositoras mujeres. Muchas tuvieron que firmar sus obras con seudónimos, porque si no, no las podían vender, no se podían interpretar. En una época estaba mal visto que las mujeres tocaran tango, o sea, que tocaran, por ejemplo, el piano. Entonces, bueno, creo ¿Por que... qué? Porque era mal visto. Y bueno, porque el tango nace como un género, pero sobre todo como un baile que bueno, se consideraba un poco inmoral que las mujeres lo pudieran bailar, porque empezó, bueno, en los prostíbulos, allá se llamaban como academias, que eran lugares donde iban los hombres, y bueno, se intercambiaban pasos, y ahí empezó a surgir. Pero bueno, no era algo como que las mujeres de esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Estuviera bien que las mujeres lo hicieran, y bueno, como que eso se fue reproduciendo en todos los ámbitos, ¿no? Como que la mujer que aprendía a tocar el piano, bueno, música clásica, nada, tango no, era como que no estaba bien que una mujer tocara tango. Y bueno, costó mucho tiempo de que se pueda romper con esa perspectiva, y sobre todo poder rescatar, investigar esas mujeres que quedaron en el camino, ¿no? Yo creo que vivir el tango hoy tiene que ver con eso también, con conservar las raíces, pero bueno, investigarlas y cuestionarlas también, ¿no? Porque de eso se trata, porque si no la cultura sería como algo estático que no se mueve, y creo que en ningún país es así, es algo que todo el tiempo está en diálogo. Está en evolución, y qué contraste, ¿no? Porque antes era visto así, ahora el tango se ve como algo de culto. Eso es increíble, eso es muy extraño, porque de hecho muchos entrevistados de la serie hablan de eso, ¿no? De que el tango era como algo súper popular en el Río de la Plata, y que incluso los músicos que formaban parte de las grandes orquestas eran como músicos menores, o sea, músicos que quizá no eran reconocidos por tocar bien los instrumentos, y sin embargo las nuevas generaciones que se acercan al tango es más bien personas que ya que vienen de otros ámbitos, como de la música clásica, y se empiezan a interiorizar, a aprender el tango, pero de un lugar súper académico, sobre todo en la música, ¿no? Que eso es algo así, muy extraño, porque nació siendo todo lo contrario. Eso habla de cómo transicionamos el pensamiento a medida que va pasando el tiempo. ¿Hay algo que recuerdes particularmente, alguna anécdota en estas más de 70 entrevistas que hiciste, alguna que llame tu atención particularmente y que se vea en el documental o que tal vez no lo veamos? Bueno, hay una que es una anécdota, bueno, la voy a contar, es como un spoiler alert. En el documental está muy marcado por también cuestionar el lugar de la mujer a lo largo del tango, pero también a nivel social, ¿no? Entonces, el último capítulo, que está dedicado enteramente al género, a hablar de esto, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Porque el tango también reproduce un tipo de masculinidad que quizá no es con la que todos nos sentimos cómodos, ¿no? Eso de que el hombre no puede llorar, hay mucho de eso también en el tango. Pero algo que me pasó, y yo lo cuento en el último capítulo, que es un capítulo donde además todos y todas podemos ser más... Ya como que pasamos 7 capítulos, entonces podemos dejar salir más... Aligerar las cargas. Totalmente, ya nos conocemos. A mí algo que me pasó fue filmando un entrevistado, alguien que es muy reconocido en Uruguay, incluso internacionalmente. Cuando estábamos terminando la entrevista, me dijo que me iba a extrañar, que yo era preciosa, como algo bastante fuera de lugar para la situación. Y me acuerdo que en ese momento no quise comentarlo al equipo, me dio como un poco de timidez, y a las horas les conté lo que había pasado, y de hecho esta persona después me escribió por redes sociales un tiempo, y bueno, y creo que eso fue también como parte de, ¿no? Como que yo lo cuento en la serie porque
un montón de personas cuentan qué les pasó dentro del tango, porque también hay esto del baile, ¿no? Como esto de aprender a decir no cuando no querés bailar, o hay muchas cosas y códigos dentro del género, y bueno, y a mí me pasó también. De alguna Y forma fue- se rompió como una cuarta pared, pero Sí. con la realizadora del documental. Se rompió una cuarta pared y bueno, siempre esto es una anécdota, después anécdotas hay un montón porque entrevistamos a muchas personas y compartimos en los hogares de cada uno de ellos que fuimos visitando, pero esta es una anécdota que a mí me gusta resaltar porque me hizo, como tú decís, romper una cuarta pared y también a veces cuando algunas personas te decían, ¿te parece hacer un capítulo de género? ¿Qué tiene que ver con el tango? Bueno, no, sí tiene que ver porque es parte de cómo nos relacionamos también. Bueno, y también ese ejercicio hace que los documentales sean muy vivos, ¿no? Justamente no es solamente lo que pasa frente a la cámara, sino lo que pasa alrededor de la cámara y atrás de cámara, lo que compone esas anécdotas y que enriquece, digamos, el documental. Hablabas de las mujeres en el tango. ¿Cuál es el papel actual de las mujeres en el tango y quiénes son esas grandes referentes? Bueno, creo que el papel actual de la mujer es justamente ocupar esos espacios que históricamente no ocupaba. Por ejemplo, la música, mujeres que interpretan instrumentos y que forman parte de orquestas, que son reconocidas, ¿no?, como tales, mujeres que componen sus propios tangos, y me refiero tanto a la música como a la letra, ¿no?, porque tangos hay muchos que también son instrumentales. Creo que sobre todo en Uruguay, en el Río de la Plata, también en Argentina, hay mucho de eso, hay muchas mujeres que están componiendo. Las intérpretes creo que siempre fueron dentro del tango las que tuvieron más reconocimiento, ¿no? Las cantantes, siempre, creo que ellas siempre tuvieron su lugar, pero en algunos casos también como eso de la musa, ¿no? Y yo creo que la mujer se quiere correr de ese lugar, no de ser siempre la musa inspiradora, sino también la persona que crea, ¿no? Una cuestión más activa y no pasiva. Y con esto que me preguntabas de los referentes, es difícil porque la verdad que yo a todas las mujeres que participan de la serie las admiro mucho por su creatividad, por lo que hacen, por su trabajo, porque también la cultura es nuestro trabajo, pero sobre todo porque veo que sigue siendo todavía un poco difícil, ¿no? Es como que durante la serie se cuentan muchas anécdotas, sobre todo, por ejemplo, mujeres bandoneonistas, que bueno, que cuando una mujer terminaba de tocar, una de ellas cuenta que termina de tocar en un recital y viene una persona, un hombre, y le dice, ¡ay, qué bien que tocas para ser mujer! Y bueno, ¿y por qué no podría tocar bien el bandoneón? Y parece que no, pero siguen estando presentes. Sigue presente esos micromachismos Sí. y algunas cosas fuera de lugar. Y yo por eso admiro mucho también, que esas cosas no nos desanimen y que también nos motiven a buscar a nuestras antecesoras, ¿no? Porque hay muchas mujeres que generaron muchos tangos y hicieron mucho, pero fueron quedando un poco perdidas por la historia. Y bueno, por ejemplo, Tita Merelo, que es como una gran referente dentro del tango, fue una mujer que también se tuvo que plantar desde otro lugar, ¿no? Con un tango, bueno, una milonga tan famosa como Se dice de mí, que fue emblema además de algunas novelas y demás. Colombianas. También. Colombianas por eso, pero ella fue una mujer que rompió muchos esquemas para poder ser la voz de, que se dice, mi Eladia Blasquez también, y fueron mujeres que en su momento tampoco la tuvieron muy fácil, ¿no? Ahorita hablabas de la historia justamente de las mujeres y cómo fue ese proceso de selección del material de archivo, cómo fue toda esa investigación que me imagino fue un proceso riquísimo para conocer más del tango. Algo que fue increíble, que con esto del material de archivo, todo lo que es entre los 90 y los 2000 no había nada. Era, no sé si es porque estábamos cambiando de lo analógico a lo digital, pero no había casi registros. Nos costó muchísimo. O sea, fue más fácil conseguir lo de principio de siglo que eso. Increíblemente. Tuvimos que digitalizar muchos mini DV, que ya estaban bastante golpeados, ¿no? Ustedes sabrán de eso. Pero bueno, después lo que fue la búsqueda más histórica, por suerte en Uruguay hay como muchas personas que se han dedicado a conservar el patrimonio audiovisual y fotográfico, y bueno, en ese sentido hemos podido encontrar mucho, ¿no? De Gardel, por ejemplo, hay un montón, no sé, de Pugliese, de Arienzo, hay material. Quizás sí de las mujeres, de algunas era más complejo, de las que no tuvieron tanta visibilidad, por ejemplo, letristas que yo te contaba que firmaban sus obras con seudónimos, hay muy pocas fotografías. ¿Cómo hiciste, por ejemplo, para eso, para descubrir que
ese seudónimo que era masculino, me imagino, realmente pertenecía a una mujer creadora. Bueno, como somos un equipo, o sea, grande, el equipo Cambalache, el equipo también, más allá de personas que nos vinculamos desde el audiovisual, bueno, en mi caso también desde el tango, nos sumamos al equipo personas que vienen del tango, y Andrés Parrado, que fue quien nos asesoró en la parte histórica, fue como clave también para trabajar todo lo que tenía que ver con el archivo y con la información. Y bueno, para nosotros fue una pieza clave porque es más chico que yo, o sea, es una persona que le gusta el tango y era una rareza en su momento porque era desde hace muchos años que baila y está vinculado. Y bueno, él sabe muchísimo y bueno, él también fue un pilar importante para ir encontrando esa información, porque a mí siempre me gustó leer, pero bueno, el tango es un mundo inabarcable y bueno, y justamente a veces estas mujeres que quedaron como más para atrás, es más difícil encontrarlas y rastrearlas. Hablaste de Andrés Parrado y mencionaste que es joven. Hablando de eso, ¿cómo está impactando el tango en los jóvenes? ¿Los jóvenes de Uruguay y de Argentina están escuchando tango? Me refiero por jóvenes a los menores de 18 años. Bueno, ya quedo por fuera de la franja de jóvenes, entonces, bueno, creo que Los adolescentes. Los adolescentes. Se escucha tango, creo que en Uruguay puntualmente falta darle más oportunidad a las composiciones nuevas, que quizás son las que más puedan atraer a las personas más jóvenes, porque hay algo como de la sonoridad que a veces, no sé, por ejemplo, una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, quizás esos instrumentos los podemos reconocer más fácilmente, nos hacen como, ¿no? Como que podés entrar por ahí y después seguir buscando. Yo creo que sobre todo falta difusión, entonces a medida que uno difunde las obras, también es más accesible a que la gente pueda ir conociendo. En Uruguay pasa que, por ejemplo, el carnaval, la murga, el rock, la música tropical son ritmos más populares y el tango siempre queda ahí como peleando un poquito. Pero bueno, siempre hay gente, ¿no? El tango siempre está vivo. Parece que no, pero aparece y está por ahí. De alguna forma siempre ocupa un lugar subterráneo el tango, ¿no? Pasa Sí. el tiempo y sigue estando así. Hay algo que me llamó la atención dentro del espectáculo visual que es ver Cambalache, que es ver la serie Cambalache. Y es que lo que acontece acá es el documental, pero aquí, en esta esquinita, en la esquina inferior derecha, está representada la inclusión y la accesibilidad con el lenguaje de señas. Y es muy bonito ver cómo se está hablando de la obra, pero al mismo tiempo cómo el intérprete de señas interpreta la obra y cómo transmite el tango. ¿Qué retos tuviste para permitir la accesibilidad y el lenguaje de señas en tu documental? Bueno, fueron muchos, porque en Uruguay, digamos que si bien hay contenidos que se están haciendo cada vez más accesibles, es un camino que todavía se está explorando mucho. Y bueno, el trabajo con las intérpretes también fue bastante arduo, porque no es fácil interpretar en lengua de señas un tango, por ejemplo, que tiene mucho lunfardo, que a veces ni nosotros sabemos qué quieren decir porque son expresiones o palabras que ya no usamos. Entonces fue todo un desafío y un trabajo en conjunto. Y también hubo una experiencia en particular que nos marcó las ganas de decir, bueno, queremos que la serie sea inclusiva, que fue, hay un grupo en Uruguay que se llama Juana y los heladeros del tango, que tienen un espectáculo diseñado para personas no oyentes, y nosotros lo filmamos y está plasmado en uno de los capítulos, y para nosotros fue una experiencia muy removedora, porque no sé, hay personas que te dirán, bueno, pero si viste que hay como esa cosa de, bueno, pero si no oís, ¿para qué querés escuchar música? Y la música es también una manera de vivir. El estímulo, la vibración. Claro, la también. vibración, hay todo un tema de, por ejemplo, de que el piso sea de madera, entonces el piso vibra, hay globos que uno los puede tomar, entonces también la música vibra de otra manera. Entonces, a mí me encantó eso de entender que realmente se pueden sentir las cosas de una manera que no siempre es la que uno piensa o bueno, desde la experiencia de uno, sino que hay muchas. Y ahí fue que dije, bueno, estaría muy bueno, y por suerte tuvimos el apoyo de un fondo público para hacerlo viable, porque bueno, también a nivel presupuestal también era un recurso que necesitábamos. Y bueno, y además uno de los capítulos lo tenemos pensado también para personas ciegas, tienen audiodescripción, que eso también fue un descubrimiento para mí,
de también entender cómo una persona que no puede ver vive lo que vos le estás mostrando, porque hay otra manera de cómo se lo estás narrando, de no estar anticipándote a cosas que vos estás viendo, pero en realidad yo no te las conté todavía. Entonces fue un desafío, un lindo desafío y para mí un aprendizaje enorme. Sí, el tango no es solamente un espectáculo sonoro, también es algo que se vive con las emociones, con los sentidos, con el cuerpo. Pues muy interesante y aplaudo mucho ese ejercicio de inclusión. Y me llama la atención porque no sé si ese es el algoritmo, la época en la que vivimos, pero me salió una obra que hicieron sobre Jesucristo que está enteramente hecha en lenguaje de señas. Y la gente en los comentarios criticaba que tenía una muy buena banda sonora, pero pues que no iba a poder llegar a los espectadores. Y bueno, hubo como una discusión en torno a eso. Cambalache, pues por lo que veo, es una serie que ha impactado positivamente, pero tú que has hablado con los espectadores, ¿qué feedback has sentido con Cambalache? Bueno, en general un lindo feedback, porque tampoco en Uruguay hay tanto material registrado sobre el tango. Tenemos una serie antecesora, pero creo una serie que se realizó más bien como una perspectiva histórica, y esta serie, si bien vemos el contexto histórico, el momento es ahora, ¿no? Es ahora lo que está pasando. Entonces, desde ese lugar tuvimos como una linda respuesta porque no era algo que se hubiera visto. Fue una serie que se estrenó en pandemia en Uruguay, en los 2 canales públicos, lo cual también fue como nadie tenía otra cosa para hacer. Fue un momento difícil, ¿no? Digo, no quiero bromear con la pandemia, pero en Uruguay estábamos muy encerrados, entonces eso hizo que las personas estuvieran en determinado horario para ver el capítulo en su casa y no que estuviera on demand, viste, para verlo en cualquier momento, sino que nada, o lo veías o te lo perdías. Exacto. Entonces, bueno, eso también generó que la serie se viera mucho. Y bueno, como siempre hay retractores, pero bueno, creo que con todas las cosas que hacemos, te gusta, no te gusta, y está bien que así sea. En la vida es así. Mira qué curioso, porque hay una casualidad y yo también estrené mi serie, la primera serie sobre arqueología colombiana, en pandemia. Entonces sé exactamente lo que viviste, los horarios de emisión, como la televisión de antes, todo exactamente igual como lo describes, me llama la atención eso. Es que sí, fue como volver a conectar con algo que ya no era nuestra costumbre, ¿no? Era otra época. Sí, totalmente. Rosalía, a partir de Cambalache, ¿cómo ves tú el futuro del tango? ¿Cómo se proyecta el tango hacia futuro? Qué pregunta, y bueno, espero que siga adelante. No lo digo yo, tomo palabras que dicen las distintas personas que participan de la serie, como que es un género que siempre está como que se va a morir, ¿no? Cuando se murió Gardel, que se murió acá en Colombia, en el año 35, parecía también que se iba a morir, porque en Medellín, en un accidente aéreo, parecía también que se iba a morir, porque ya está, se murió el cantor del tango, y bueno, se reinventó. Lo mismo con las orquestas, ¿no? Hay una época en el Río de la Plata de las grandes orquestas que también se terminó y es bueno, y ahora Piazzolla, lo mismo. Entonces creo que es muy impredecible, yo creo que siempre está ahí, pero me parece que lo bueno de la actualidad es que podemos mirarlo desde otro lugar y también darle oportunidad, que para mí eso es lo más importante, darle oportunidad a las composiciones nuevas, porque ahora no lo vemos, pero capaz que, no sé, 20 años para adelante va a haber también un mojón de, bueno, de qué se hizo en los 2000, ¿no? Y capaz que cuando, no sé, estemos en el año 3000, seremos un mojón más como lo fue Gardel, como lo fue, no sé, la orquesta de D'Arienzo, Piazzolla, ni que hablar, Eladia Blasquez, ¿no? Que también hablábamos hoy. Entonces me parece que también eso depende mucho de cómo hoy qué oportunidad le damos, que yo creo que voy a hablar de Uruguay, no me quiero meter con el Río de la Plata, pero me parece que en Uruguay falta todavía que nos animemos a eso. El tango tiene algo que es muy difícil, que las personas le den oportunidades a veces a obras que no son las consagradas, ¿no? Es como que es un género, como tú decías, que se movió a un lugar tan culto por momentos, que es como si no podés bailarlo así nomás, tenés que bailarlo de determinada manera. Yo soy una convencida de que más bien que no. Se volvió prácticamente claustro. Por eso, y eso al revés, hace que la gente se aleje un poco, porque si para escuchar tango, no, primero tenés que escuchar a fulano, a mengano, tenés que escuchar música clásica, no, es como, no, hay que correrlo de ese lugar. Entonces,
creo que en la medida que podamos ir hacia ese lugar, es como prometedor el futuro. Y si no, bueno, será como viene siendo la historia de él, que es así, viene, No, pero va y siempre viene, está. como Sí, el acordeón. exactamente, siempre está ahí. Tu visita a Colombia se motivó porque te invitaron al 18º Festival Internacional de Tango en Medellín. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble. Primero porque es muy lindo ver cómo acá se vibra el tango. Como que a veces uno que viene del Río de la Plata piensa que el tango es como algo re de ahí, y sin embargo te das cuenta que no, y eso está buenísimo, ¿no? Porque como nosotros, por ejemplo, a mí me encanta la salsa y no es un género uruguayo, y me parece que eso que está bueno. Y ni que hablar el nivel, o sea, de veras que me quedé muy sorprendida con lo que vi, con lo que escuché. Me parece increíble. Y por suerte Cambalache también tuvo sus espacios de intercambio que fueron muy lindos, y también en ver que en las inquietudes son similares. Tenemos inquietudes muy parecidas entre Colombia, Uruguay, Argentina, y no sé, había personas de otros países, había unos chilenos que estaban participando también. Nos cuestionamos lo mismo, y a todos nos pasa a veces que faltan composiciones nuevas, falta como algo nuevo, O ¿no? como un muy buen intercambio. Sí, aquí hay varias ciudades tangueras. Está Sí. Medellín, Bogotá, Pereira, Cali, incluso en Boyacá, en Sogamoso también se escucha mucho tango. Bueno, ya hablamos del futuro del tango en general, pero ahora, ¿qué viene para el futuro de Rosalía? Bueno, la verdad que Cambalache siempre, cada tanto, es como el tango, parece que se terminó y surge algo nuevo, como fue este viaje a Colombia. También en Uruguay tenemos como algunas invitaciones para recorrer el resto de los departamentos, ¿no? No quedarnos solo en Montevideo, en la capital, sino seguir recorriendo, haciendo funciones y también tener un intercambio. Ahora, bueno, se abre una puerta de trabajo con Colombia, sobre todo con la red de músicas de Medellín, que hay como mucho interés también en poder colaborar. Y bueno, en este caso, Cambalache o Rosalía es solamente un puente para que se puedan generar otras cosas, que me parece que eso está buenísimo también. Y a lo personal, bueno, estoy con otro proyecto de a poquito, escribiendo, que no tiene nada que ver con el tango, pero bueno, Cambalache realmente le hace honor al género, porque siempre parece que, bueno, se terminó y siempre aparece algo. Y a mí realmente me encanta, porque más allá de que ahora vengo yo de Uruguay, lo que se muestra en la serie no es Rosalía, sino es un montón de artistas de allá, y una manera de sentir y de vibrar con el tango, que para mí eso es lo que vale la pena realmente. Mostrar y poder contar qué pasa, cómo lo vivimos. Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarte dos cosas. Primero, ¿por qué el nombre Cambalache? Y segundo, ¿dónde puede ver la gente Cambalache? Cambalache, bueno, hace alusión al tango de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, que si es un tango que tiene como, bueno, si uno lo escucha tiene como una imagen que podría ser de ahora, ¿no? Hay como algo de eso, ¿no? De los personajes que describe Santos Discépolo. De hecho, nosotros grabamos nuestra versión de Cambalache, que es como ayornada en el siglo XXI, ¿no? Con nuestros personajes, se habla de Mujica, de Godín, de Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? En vez de hablar de Don Pepe y Laviñón, todos los que se mencionan en Cambalache. Así que bueno, por eso me gustaba Cambalache. Y la palabra en sí significa trueque. Trueques, ¿sí? exacto, es como una especie de mercado que había como informal donde, bueno, eso, donde intercambiábamos cosas. Y bueno, en este caso también estamos intercambiando constantemente con las personas de la serie, pero también con las personas que la ven. Y bueno, ¿dónde podemos ver Cambalache? Estamos explorando para que la serie pueda estar en alguna plataforma, porque la verdad que nos gusta mucho, que bueno, que se pueda ver en otros países también. Pero bueno, ahora en esta venida a Colombia también nos abre muchas puertas para ver qué posibilidades hay, para que bueno, también los capítulos puedan estar accesibles en algún canal o en alguna plataforma. Porque Vas a estar bueno, participando en el BAM y en en el el BOOM, BAM ¿sí? también, sí, porque bueno, como nosotros la serie la financiamos con fondos públicos, la serie se exhibió en Uruguay en los canales públicos. Y bueno, también creo que algo de lo lindo de Cambalache es que tiene como ese misterio de que, como no está on demand,
hace que la gente, bueno, te escriban, bueno, ¿dónde la puedo ver? Como que hay algo todavía, si bien, bueno, que esté on demand también genera accesibilidad también, bueno, tiene como todavía ahí su misterio, pero bueno, yo los invito a que puedan igual buscar en las redes. Claro, sí, danos tus para redes ir viendo sociales por y allí. las redes sociales de Cambalache, pues para que la gente esté pendiente de su estreno. El Instagram de Cambalache es @cambalacheserie y ahí siempre estamos subiendo las noticias, seguramente cuando tengamos algo ya como confirmado dónde la pueden ver, lo van a poder encontrar allí, pero bueno, si no, ahí tenemos la música, los grupos, que eso para mí está bueno también, o sea, no solo mirar, sino también escuchar. Tenemos una lista de Spotify con todos los temas de la serie, que son todos temas nuevos, no hay, o algunas reinterpretaciones, que también lo buscan por Cambalache Serie. Así que, bueno, la Es toda una invitación está experiencia hecha. transmedia. Y sí, porque el baile, uno lo baila, uno lo canta, uno lo interpreta, o sea, como cualquier género, ¿no? Pero nos parecía que también que la música estuviera disponible, y eso sí, on demand, para en cualquier momento que quieras ponerte una playlist de tango, puedas buscar Cambalache y conocer un poco de música nueva. ¿Tienes planeada alguna otra exhibición en Colombia mientras estés acá? Estamos cerrando algunas ideas con mucho apoyo de la Embajada de Uruguay en Colombia, que han sido el pilar fundamental para toda esta avenida. Así que bueno, seguramente tengamos novedades. Bueno, pues Rosalía, muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Realmente tuvimos la oportunidad de ver la serie y es una serie impactante, es una serie que enriquece la historia del tango uruguayo y qué alegría que se esté difundiendo por toda Latinoamérica. Muchas gracias, la verdad que yo estoy muy contenta también, y ojalá que se sigan abriendo estos puentes entre los distintos países, porque es lo que hace también rico, ¿no? La cultura, el intercambio permanente. Así es. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.